Bueno, entonces hoy vamos a trabajar, detengamos esto, ya limpiemos por acá. Hoy vamos a continuar con este proceso de construir nuestro backend, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar a trabajar con Mongo. Mongo es una base de datos no relacional. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es descargar Mongo, MongoDB, un motor de base de datos. Necesitamos mongodb.com, sí, aquí para que no gasten en publicidad. Y vamos a buscar el Community Server. El Community Server es la versión que nosotros podemos instalar para poder correrlo a nivel de servidor en nuestro computador. Vamos a usar el Community Server porque el Enterprise Server pues será de pago. ¿Listos? Entonces nosotros venimos por aquí, buscamos cuál es la versión en nuestro sistema operativo, cuál es el paquete exactamente, por ejemplo, que vamos a querer instalar. Entonces, por ejemplo, en mi caso aquí yo elijo Mac OS. Entonces aquí digo, el que voy a instalar es el targz. Lo descargo y lo instalo. Si ustedes están en Linux o Mac, pues en Linux es mucho más fácil, uno lo puede instalar desde el gestor de paquetes, y en Mac simplemente es con brew install Mongo Community. Es como otra forma de instalarlo en Mac. Entonces simplemente haciendo el brew install. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, una pregunta, ¿qué paquete escogiste? En el caso de Mac, targz. En el caso de Linux también será algún targz. ¿Y en el de Windows Zip? ¿Perdón? ¿En el de Windows Zip? Un segundito, Windows. ¿Qué opción? En el de Windows MSI. Para tener Mongo. El 64. El MSI. Sí, es mejor un MSI, que es un paquete instalable. Un zip solamente será uno que yo descargo y pueda ejecutar, pero no será instalable como un servicio. Ah, ya veo. ¿Y la versión cuál escogiste, profe? ¿La Develop? No, siempre mejor la versión actual, la 4.2.6. Yo no sé cuál tengo en este momento. Un segundo por acá. Ajá, clear. Clear. Es que no mira eso. Brew Services List. No es la versión que tengo, pero yo la instalé por Brew, pero debería ser. Sí, debe ser esta 4.2. Es la 4.2, la concurrente, es la mejor, la que no tiene tanta falla. Bueno, es más estable, por decirlo así. ¿Listos? Entonces ponemos a descargar eso, y adicionalmente vamos a buscar por aquí una herramienta llamada Compass. Compass es, se podría decir, el gestor de interfaz gráfica para MongoDB. Listo, esta va a ser nuestra herramienta de interfaz gráfica para no tener que hacer todo en consola y saber que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. ¿Por dónde se metió, profe? Software. Entonces, descargamos Community Server y descargamos Compass. Sé que eso va a ser un poco demorado, entonces por eso lo vamos haciendo desde ya. No lo vamos a usar todavía, sino que lo vamos a ir instalando. ¿Listo? Profe, ¿el Compass se descarga en TreeNode? TreeNode, y acá, pero, profe, la versión estable, sistema operativo, le dan descargar y eso descarga un archivo. solo con descargar el ejecutable de Mongo, descarga de una vez el Compass al instalarlo. Por lo que yo lo he trabajado, eso lo descarga de una vez. Entonces no es necesario descargar el Compass.
O sea, Para Windows. sí, me imagino, eso les iba a decir yo. Si lo hacen en Windows, sí, si lo hacen en Mac y Linux, sí descarguen el Compass, por favor. O sea, profe, ¿en Windows no se descarga el compás? Según lo que mencionaron, no. Ah, ok. Pues a mí me tocó descargar nada de eso. Automáticamente al ejecutarlo, hace todas las ejecuciones y descarga de una vez el Compass. Y eso lo único es que uno lo agrega después al pack y ya queda funcionando muy bien. Ah, pero para Windows, ¿sí? Para Windows, para Mac, yo lo usé lo descargué fue con el Brew. Y pues funcionó bien, pues usándolo en consola. El Brew, con el Brew solamente instala el servidor. Si ustedes están en Linux también, si hacen, por ejemplo, un apt-get install MongoDB Community, también solo les instala el servidor. Sí o sí, si quieren trabajar con la interfaz, aunque esto no la vamos a usar mucho, necesitan el compa. Yo me acostumbré para la consola. Profe, se descarga la versión 4.2.6, ¿verdad? Sí, las tablets. Acá dice concurrent. Profe, para la instalación, ¿cómo es que es? Del Mongo. ¿Cómo así? ¿Algún comando en la terminal o ¿En qué sistema operativo está? Windows? Ah, no, en Windows sí es simplemente el SMI. O sea, ejecuto lo que descargue. Sí, ese aquí Windows, el SMI. Sí, ese es un paquete instalable. Ah, ok, profe. Gracias. Profe, aquí instalando el Mongo dice instalar completo o dice complete o custom. Completo. Completo de una vez. Ah, bueno. Y de ahí para allá sí, siguiente a todo. Sí. Ok. Abramos el Mongo por acá. Entonces, Mongo Star and Brew Service.
¿Listos? Entonces, yo creo que al menos la mayoría ya lo pudo descargar y se estará instalando. Entonces, vamos a, ahora sí, a volver a nuestro proyecto mientras termina de instalar, que durará un rato. Vamos a cambiar un poco nuestro chip, llamémoslo así, por un momento, y vamos a pensar, listo, ¿qué pasaría si yo quisiera dejar de usar mi base de datos como tal, mi base de datos que estoy usando en este momento, SQLite, y sin intentar cambiar mucho de mi código, empezar a usar Mongo? Entonces lo que vamos a hacer nosotros en este momento es cogemos nuestro código, nos paramos aquí en Models y vamos a crearnos un archivo. ¿Listos? Entonces, ¿qué archivo vamos a crear? Le damos New File y le decimos mongodb model.js. ¿Listos? Lo creamos y le damos Enter. ¿Listos? Sí, señor, ya está creado. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos acá. ¿Se acuerdan de lo que hicimos acá? Entonces creamos una variable llamado mongodb model que va a ser igual a un function. En este momento no recibe nada nuestra función y no hace nada más. ¿Listos? Y abajo decimos export, module.export igual a este mongodb model. ¿Bien ahí? Profe, ¿puedo ampliar un poquitín más la letra? Por favor. Listo. ¿Bien hasta ahí? ¿Algún inconveniente? Listos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Nuestro objetivo ahora va a ser intentar hacer estas mismas funciones que tenemos acá, utilizando el mismo nombre que tenemos acá, pero, muy importante, haciéndolo no en SQLite, sino en MongoDB. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier cosa? Pongamos el return de this. Y vamos a ver por un momento cómo es que funciona esta cosa de Mongo. Entonces, la mejor opción siempre va a ser por aquí. Vamos y buscamos en npm el paquete de MongoDB. ¿Listos? Entonces, este es el paquete oficial de MongoDB. ¿Qué tenemos que hacer para instalarlo? Generalmente es muy sencillo. npm install MongoDB. Entonces, vamos por aquí en la terminal y lo instalamos. Profe, el mío no se ha terminado de instalar, ¿no importa? No, no importa, no debería molestar. Esto es diferente, el servidor es diferente a... Ah, ok. Bien. ¿Listos? No, todavía estoy instalando. Debe ser por la otra instalación. Ya.
Listos. Entonces, le damos un momento por acá cómo hacer funciona, dónde está la documentación, Este es el ejemplo que necesitamos. Es relativamente sencillo el uso de MongoDB. Lo único que nosotros necesitamos es definir un cliente que utiliza esta librería y instancia un objeto llamado Mongo cliente. Este hacer, no sé para qué lo usan, para qué lo usarán, dónde lo están usando un momento. Ah, ya vi, están aquí para los casos de prueba. Realmente este no es necesario, no lo veo tan necesario. Vamos a hacerlo sin esto, pero bueno. Yo lo que realmente necesito de Mongo es una conexión. Entonces, generalmente, cuando yo instalo por defecto en mi computador un servidor de Mongo, siempre va a tener MongoDB // localhost y el puerto. El puerto generalmente es este. En el caso local, nunca tenemos usuario, nunca tenemos contraseña, nada. Y acá lo que nosotros vamos a tener es una base de datos. El nombre de la base de datos. Al igual que hacíamos anteriormente, si miramos por un momento por acá nuestro SQLite, perdón, esto lo hicimos fue en el index. Nuestro SQLite, si nos fijamos por un momento, nosotros, la base de datos siempre era el archivo. Siempre era una base de datos en un archivo. Yo no tengo, si necesito otra base de datos, necesito otro archivo, que eso era lo que hablábamos antes. Pero, adicionalmente a eso, siempre que yo quería hacer algo, tenía que hacer una conexión. ¿Cómo se llamaba aquí esa conexión? Tenía que hacer el proceso de serialización y después de eso, sí hacía lo que yo quisiera hacer, el SQLite.all, el SQLite.run, el SQLite. Vimos, ¿cuál fue el otro que vimos? El .all, el .run, vimos el .ish, que era el primero que vimos ahí en el ejemplo. Pero entonces lo que quiero que vean es que primero surte una cosa que es la conexión y luego surte efecto otra cosa que es la operación. Entonces en Mongo pasa algo parecido. Yo hago un Mongo client que me conecto a una URL y en una función callback hago la operación donde recibo o el error o el cliente. Y con ese cliente ya ahí sí puedo hacer uso de mi base de datos. ¿Listos? Entonces vamos a hacer algo parecido. Nos podemos por aquí, por ejemplo, copiar esta línea y nos vamos a ir, vamos a hacerlo tal cual como hicimos acá, en el index. Entonces acá voy a decir que el Mongo client es este de aquí, ¿vale? Qué pena, una pregunta. Sí, señor. Que me surge. Todas las conexiones que nosotros estamos haciendo es como un acercamiento a lo que es middleverse o cosas así, pipelines. La verdad es que no estoy muy relacionado a los conceptos. Middleverse, o sea, Sí, entiendo middle, o sea, el del medio, pero verse, ¿qué es como así? Sí, No entiendo lo el que pasa término. es que una vez vi como un curso acerca de .NET y todo el tema y manejan los conceptos de pipelines y middleverse. El Bueno, concepto, pipeline es para middle- hacer, pipeline es cuando yo defino llamémoslo así, un YAML, un punto YAML donde hago una serie de operaciones. Pero middleverse, que es no, middlebares en inglés. middlebares, El otro concepto que aparecía abajo, que no sé si es va junto. ¿bares? ¿Así? ¿O con B larga? Sí, pero va junto. ¿Bares o guares? Middleware. 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 Ya. Sí, no sabía la pronunciación. Ajá. No, ya. Un middleware es un punto intermedio. Generalmente cuando yo, por ejemplo, tengo un bus de servicios, eso es un middleware. Obviamente no en gran medida, pero sí es un middleware. Eso es un punto entre mi punto intermedio de conexión. Cuando yo necesito un middleware,
como tal, como elemento de conexión, pues yo tengo muchísimas soluciones. El concepto de middleware en general es cuando yo necesito hacer un proceso de intercambio de información entre podemos decirlo, entre bases de datos, entre sistemas, entre lo que sea. O sea, lo que realmente importa aquí es ese punto de comunicación o de negociación. Entonces, generalmente eso siempre va asociado a lo que se conoce como un bus de servicio, un bus de comunicación, porque es donde yo gestiono esta información. Si yo hiciera todo esto apenas sería una herramienta que se podría comunicar con un middleware. Ah, ok, profe. Pero no sería o sea, como tal no podríamos hablar de que sea un middleware porque no es un punto intermedio de comunicación entre dos aplicaciones, sino es entre la misma. O sea, aquí generalmente uno le asocia el middleware a la negociación entre dos cosas desconocidas, que generalmente para eso se utiliza una API. O sea, en pocas palabras es yo tener una herramienta que me permita como una coexistencia de información más que todo. Ah, ok, profe, vale. ¿Y la otra pregunta cuál era? Un pipeline. Un pipeline, por ejemplo, si ustedes hacen pipelines en el repositorio, ustedes dicen, vas a definir un pipeline, eso generalmente se define en un YAML, y es todo lo que tiene que ver con DevOps, o sea, todo el proceso de despliegue y automatización. Entonces aquí por ejemplo, yo creo un pipeline, voy a hacer un ejemplo en Bitbucket de Node. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si esté hablando del mismo pipeline, pero es cuando yo cojo y defino en un YAML la imagen de Docker que voy a utilizar para ejecutar la serie de pruebas que quiero hacer o la serie de pasos que yo necesito hacer para la ejecución de la misma. ¿Sí es eso lo que me pregunta o no? Sí, pues no sé el concepto a que vaya ligado con lo que estamos viendo, pero sí era una pregunta que me surgía. Generalmente, o sea, los pipelines, tanto el de Bitbucket, Azure, el de GitHub, todos esos, lo único que hacen es que definen cómo se va a hacer eso es scripting, o sea, cómo yo voy a automatizar una prueba, una serie de pasos, lo que sea, y generalmente siempre se definen en un archivo YAML, donde yo digo, usted lo que tiene que hacer es esto. Generalmente eso es un pipeline, pero no tiene mucho que ver con esto que estamos viendo. Yo puedo hacer pipelines para Node. Vamos a ver algunos pipelines para Node, pero no es inherente a Node, sino más inherente al proceso de despliegue y de producción puesta en marcha. ¿Listos? Listo, profe. Ok. Entonces teníamos por acá, ¿dónde está? Aquí. Teníamos por aquí nuestro cliente y podemos poner de una vez nuestra URL. ¿Listos? Lo vamos a hacer en el index. ¿Vale? Y para mantener un poco esto como la misma lógica, podemos hacer un pequeño cambio. Esto como no lo estamos modificando mucho, entonces podemos decir que esto de DB ya no se va a llamar DB, sino que se va a llamar SQLite. Pues aquí lo llamamos como SQLite. Y le vamos a cambiar el nombre de Mongo Client por simplemente Mongo. Vamos a llamar Mongo o MongoDB. ¿Listos? Esto sí debería ser una constante, no entiendo para qué, pero bueno. Podemos definirlo más adelante como una constante, pero pues quería que viéramos eso un poquito más adelante, entonces en este momento podemos hacer que, ya sé, se me ocurre algo muy, muy salomónico, muy sencillo. Vamos a crearnos por acá una constante que la vamos a llamar database,
database config. ¿Listos? Y aquí, en esto vamos a definir un arreglo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, SQLite es igual, no, esto es con comas dobles, es igual a SQLite. Y MongoDB es igual a este MongoDB. ¿Listos? Y podemos poner aquí otra variable que se llame MongoDB URL igual a esta URL. ¿Listos? Entonces ahora, en un solo archivo, vamos a tener siempre toda la configuración de la base de datos. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto también podemos definirlo como una constante para que quede un poquito más ordenado todo. Y vamos a decir que en vez de enviarle SQLite a los controladores, le vamos a enviar es la configuración de la base de datos. ¿Listo? Entonces siempre le vamos a enviar la configuración de la base de datos. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer una modificación en los controladores ahora, y es que en users, aquí no van a recibir DB, sino que van a recibir database config, y por acá en clases ya no van a recibir DB, sino que van a recibir database config. ¿Listos? Y para que siga funcionando tal cual, si yo uso el modelo SQLite, yo debería hacer database config punto, y aquí ¿cuál sería? Entonces sería, en este caso, SQLite. Entonces, punto SQLite. ¿Listos? Y en el caso de las clases, lo mismo. ¿Claro el por qué estoy haciendo esto? Para tenerlo, o sea, para... No. No me queda claro. Bueno, en pocas palabras lo que estoy haciendo es que estoy metiendo todas las posibles bases de datos en una sola variable. Eso fue lo único que hice. Okay. De pronto, llamémoslo diferente para que quede un poquito más claro. Entonces podemos decirle aquí SQLite Client y MongoDB Client, para que se entienda que son los clientes. Entonces ahora llamamos este y llamamos este por acá. Lo que estoy haciendo es que en una sola variable estoy metiendo todas las configuraciones. Y aquí, cuando la quiera llamar, entonces yo le estoy diciendo, oiga, es que usted espera una base de datos. Entonces yo lo tengo acá, le paso la base de datos. O sea, lo único que hice fue que, podemos decir como revolví todo. Entonces ahora en un solo archivo tengo SQLite y tengo MongoDB. ¿Listos? O sea, que si un proyecto, bueno, no sé, sería muy raro, pero de pronto que un archivo funcione con una base de datos y el archivo con otra, entonces pues la puedo hacer fácilmente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y en realidad no es tan raro en algunos proyectos. En algunas ocasiones, por ejemplo, a mí me toca hacer un conector especial que se conecta a otra base de datos y no es la que yo estoy utilizando. Entonces yo podría utilizar esta lógica para hacerlo. ¿Listos? ¿Cómo sabemos si todo está funcionando bien? NodeMon y Index. Revisamos al menos que podamos hacer consultas. Entonces, si le damos, creo que clases sí existían, clases al menos existían para no tener que insertar valores. Entonces aquí veo un inconveniente y es que no se puede leer la propiedad de indefinido. Ah, no, qué pena. Esto sí se sigue llamando así. Sí, solamente le cambié el nombre de la variable. Acá y acá. Claro, qué pena. Y ya acá. Listo, entonces
Fue que le Vamos otra vez. cambió, es que la pantalla va un poquito lento y no alcancé a ver qué le cambió. Cambié aquí en Database. Lo que pasa es que yo le había puesto SQLite Client, pero no se llama SQLite Client, sino que la variable se llama solo SQLite. Entonces aquí le cambié este nombre. O sea, le quité el client. Vale. Dice que no hay la tabla clases, entonces podemos por aquí inicializar. ¿Dónde está crear? Y la clase usuarios tampoco, y la users tampoco existe. Ah, bueno, al menos usuario sí existe. Entonces va a crear un usuario. Los usuarios, ¿qué es lo que tienen? Tienen name, classroom y professor. Name. ¿Qué? ¿Estos son usuarios? Me debe haber quedado así. Name y professor. Bueno, entonces va a poner otro. Salón, y fulano. De pronto fue que... De pronto fue que... Lo inicialicé fue con el nombre de... Cuando lo creé acá, le pasé... Sí, esto fue lo que pasó. Cuando lo creé usuarios, lo creé con estos campos. Pero bueno, no importa. Lo que quiero ver es que en este momento sigue funcionando. Entonces, aquí puedo garantizar que mi proyecto sigue funcionando. ¿Listos? Y entonces ahora me voy a pasar acá y voy a empezar a hacer algo con esto. Entonces voy a decir, ¿qué pasaría si yo, users, digo, no, usted no me va a usar ese modelo, sino que yo quiero que me use otro modelo? O sea, yo le digo, let model va a ser igual a ¿qué? A require de el otro modelo que estoy diseñando. ¿Cuál es? Slash model slash MongoDB model. ¿Listos? Debería ser, aquí debería pasar exactamente lo mismo. Yo debería pasarle el database, ese que acabé de definir acá, database config, pero en vez de pasarle SQLite, le voy a pasar la propiedad MongoDB y en teoría también debería pasarle acá, y debería pasarle cuál es el MongoDB URL. ¿Listos? En este orden de ideas, yo debería recibir dos parámetros. Siempre debería recibir dos parámetros acá. ¿Cuáles son? Debería recibir el Mongo Client y la URL. ¿Listos? Entonces lo que yo estoy recibiendo es el Mongo Client y la URL. ¿De dónde lo estoy recibiendo? ¿Perdón? ¿Podría mostrar, por favor, dónde está poniendo lo del... Ese. Gracias. Y la estabais con... Pena. Listo, gracias. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún problema, inconveniente? Voy a poner esto aquí para que se alcance a ver mejor. No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Listos? Entonces vamos a empezar a rehacer todos esos métodos que hicimos ayer, pero ahora en Mongo. Entonces, empezamos con ¿cuál? Bueno, primero, creería yo que necesitaríamos hacer los que aquí haríamos, que sería como, en cierta forma, el inicializar. Pero lo primero que vamos a hacer lo primero que debemos hacer es al menos crear esos métodos y responder, así sea con algo que no es, pero responder.
Entonces, lo primero que yo voy a empezar a hacer es empezar a copiar esos nombres. Entonces yo digo, usted al menos debería tener un this all, cierro acá, y al menos tiene un this all. Ahorita vemos que retornamos. ¿Listos? Hacemos lo mismo por acá. Me faltó el punto y coma no. Hacemos lo mismo por acá y le decimos get by ID y le retornamos lo dejamos al menos definido. ¿Listos? Creamos el create, al menos lo dejamos ahí definido. ¿Listos? Creamos el update que recibe los mismos parámetros. Es súper importantísimo que garanticemos que reciban los mismos parámetros. Y acá, básicamente, cerramos. Tenemos este mismo método delete. Y lo mismo. Tenemos el clean para limpiar. Y tenemos por último el initialize. ¿Listos? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo, oiga, en esta clase MongoDB existen exactamente los mismos métodos, con mismos nombres y reciben los mismos parámetros. Si se dan cuenta acá, mismo nombre, mismo parámetro. ¿Listos? ¿Bien hasta ahí o alguna duda? Sí, todo bien. Bueno, entonces recibimos los mismos métodos, mismos más parámetros, todo. ¿Qué nos falta ahora? Devolver o retornar exactamente lo mismo. ¿Qué estamos retornando aquí? Promesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En todas vamos a retornar una promesa. Entonces, return promise, new promise. Y esta promesa, siempre recuerden, son dos cosas. El resolve, ¿sí es resolve primero? Sí, resolve y el reject. Y aquí la función callback. Entonces esto siempre me retorna una promesa, una promesa, una promesa, una promesa, una promesa, una promesa, una promesa. ¿Listos? ¿Bien hasta ahí? Voy a esperar unos segundos para que lo terminen. ¿Bien ahí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, no, señor. Listos. Entonces, en este momento nosotros tenemos el llamado del método, le pasamos el mismo parámetro y al menos nos retorna exactamente lo mismo. ¿Qué nos falta? En este momento simplemente vamos a hacer un ejemplo muy básico y es hacer un resolve. Responda, se está llamando desde Mongo. Ahorita vamos a hacer los cambios que esto requiere. Listos. Pegamos esto por acá, pegamos esto por acá, pegamos esto por acá, pegamos esto por acá y pegamos esto por acá y pegamos esto por acá. ¿Listos? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Si yo estoy haciendo todo esto, ahora cuando yo liste usuarios, ¿qué es lo que va a pasar? No lo cambié. Un segundito por acá, donde está corriendo.
Un segundo lo relanzo, porque no me cogió el cambio. Revisemos que esté bien. Usa el modelo Mongo, sí usa el modelo Mongo. Y entonces ahora me sigue respondiendo esto, no tiene sentido. Si estoy llamando usuarios. Va a tenerlo y no index. No es fácil. Entonces, lo que él va a hacer ahora es que va a llamar el model de cada uno de los que realmente está utilizando acá. En este caso, Mongo Model. Y miremos. No, me sigue llamando esto. Es un segundo. El index, users, user controller, sí, user controller. Y, ¿por qué no me está llamando? Yo ya lo comenté. Entonces, por lo que veo, está cogiendo los cambios es de clases. No sé por qué está llamando clases, pero bueno. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? En este momento, yo dejé de utilizar el modelo de SQLite y ahora estoy llamando todo por MongoDB. Entonces, ¿qué es lo que yo debo empezar a hacer ahora? Si ustedes se fijan, yo podría hacer que este cambio fuera una variable, que yo a partir de lo que tenga, por ejemplo, acá configurado, entonces ahora vuelvo a este archivo y voy a poner algo así como default. ¿Sí? Si yo pongo ese default y digo, es que el default va a ser por defecto, ¿qué? Voy a decir, va a ser Mongo. Entonces ahora yo aquí puedo poner un if. Les digo, si el database config punto default es igual, de hecho no sería no, mejor hagamos un switch case. Si database config default es igual a, entonces por ejemplo acá pongo los valores, Mongo, lo que él va a hacer es que va a llamar este modelo. Si es SQLite, pues va a llamar este otro modelo. ¿Listos? Entonces ahora yo estoy haciendo la lógica que yo necesito. Ahí aquí podría poner un default y me faltó el break. Voy a poner un default y por defecto siempre vamos a llamar a SQLite. ¿Listos? Entonces, si me pasan el default que me pasan es Mongo, él usa el modelo Mongo. Si me pasan SQLite, usa el modelo SQLite. Aquí tendría que ser un let model igual a nada, un let model definido y quito este let. ¿Listos? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que ahora este modelo va a venir dinámicamente. O sea, acá y acá lo copio. Y ahora me voy para el index. En este momento está Mongo, ¿cierto? Si yo hago peticiones, ¿qué me responde? Me responde, bueno, se fue por defecto, o sea, quiere decir que no me cogió. Voy a hacer un momento, un breakpoint acá, porque... ya vi que me faltó la T. Fue un error acá. No creo que necesite correr esto otra vez, correr el debugger para saber que ya vi el error. Entonces, si en este momento probamos, él me dice, estoy llamando por Mongo. ¿Por qué? Porque por defecto puse que el que va a responder es Mongo. Pero si yo le digo, no, ahora responda por SQLite, ¿qué hago?
Entonces ahora, si yo hago una llamada, el que me responde siempre es SQLite. ¿Listos? Ah, claro, ya sé por qué. Ya sé el por qué. ¿Por qué me está respondiendo esto? Porque yo cuando lo creé como users, los creé como clases. Es por eso. ¿Listos? Entonces ahora, nuestro modelo no está hecho, pero nuestro modelo es un poco más versátil. Con solo estas líneas de código que hemos agregado, el modelo puede decir si se va por Mongo o se va por SQLite. Y ahora, si yo quisiera hacer un nuevo modelo, simplemente lo puedo hacer aquí en este SQLite. Esto podría ir dinámicamente, tenerlo en un constructor que a partir de lo que se define en una variable, yo pueda hacerlo a mano, lo que sea. Pero si se dan cuenta, lo que he hecho en este momento es dejar que la lógica de quién es la base de datos no dependa de mí, sino dependa del modelo que estoy definiendo acá. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, señor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a hacer este ejemplo. Entonces, el primer ejemplo de todos es conéctese y literalmente es conéctese. Entonces, vamos a revisar que esto se esté haciendo bien. Entonces, realmente el método es muy sencillo. Yo hago una conexión, paso la URL y una función callback. Entonces, voy al menos a hacer, aquí voy a abrir Compass, voy a hacer la prueba y voy a ver cómo está mi base de datos. ¿Listo? Entonces, todos vamos a abrir un momento Compass. Profe, a mí ya me descargó Mongo, pero no sé dónde buscar Compass. Ah, es el mismo. Es No te la, dejó instalar. es la aplicación que le descarga por defecto, este que dice Mongo, es el Compass. Listos. Y entonces nos vamos por aquí, copiamos esta URL y nos vamos a en MongoDB Compass, le damos copia el string de conexión, que es este que dice MongoDB localhost 27017 y le damos conectar. Y nos conectamos. En este momento me dice que yo tengo 3 bases de datos que por defecto son estas de acá. Está totalmente limpio todo. Aquí las vemos, podemos crear una base de datos, lo que sea. ¿Listos? Entonces, si nosotros en este momento quisiéramos, por ejemplo, ¿admin tendrá algo? No, admin no tiene nada. Local. Starlogs. Entonces, este Starlog podríamos usarlo. Vamos a hacer una prueba con esto. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En nuestra URL de conexión, aquí me dice que debemos indicarle cuál es nuestra base de datos. ¿Y dónde está la base de datos acá llamada? Ah, listo. DB cliente, listo. Entonces vamos a hacer la prueba de si nos podemos conectar a esa base de datos. Entonces copiamos este de aquí. Y nos vamos al model y vamos a decir listo. Por defecto vamos a poner que nuestra base de datos se va a llamar mi proyecto. Listo, entonces mi proyecto por el momento no va a traer nada, no debería existir. Y lo que vamos a hacer es intentar conectarnos a esta base de datos. Entonces decimos Mongo Client. Y él lo que hace es que me recibe una URL que la traemos acá y una función callback donde voy a hacer el llamado a la base de datos. Entonces tenemos nuestra función callback que retorna, ¿qué era lo que retornaba? Error y cliente.
¿Listos? Entonces, si él se puede conectar a esta base de datos, perdón, a esta URL, en este momento no le he especificado la base de datos, si me puedo conectar a esta URL, lo que va a hacer es if error entonces if error ya sé por qué hacen esto. No, tengo una solución mucho más fácil. If error resolve, no, reject error. ¿Listos? Si no, vamos a resolver con un conectado a la base de datos. Es una de las opciones que podemos hacer para conectarnos a una base de datos, literalmente es desde la URL, aquí le podemos decir más, comillas, slash, más y dbname. ¿Listos? Entonces vamos a hacer la prueba. Tenemos por defecto Mongo. No, pasémonos otra vez a Mongo. Nos vamos a pasar otra vez a Mongo. Y vamos a hacer la prueba. Entonces nos venimos por acá. Sabemos que no existe esta base de datos. Entonces en teoría no debería dejarnos conectar. Vamos a ver. Le decimos let user. Y no me respondió nada. Si tengo por defecto Mongo, sí. Si las dudas. No me está devolviendo absolutamente nada. Un segundo. Es muy raro que no me esté cogiendo clases Mongo. Mongo. Ah, ya, es que se llama el Mongo. Voy a cambiarlo mejor para evitar estos errores. MongoDB, MongoDB. Listos. Entonces ahora sí debería conectarse con Mongo. Revisemos que por acá esté bien, por acá esté bien. Y acá no tengo nada que imprimir. Y listar todos. Me dice en este momento, aunque ella me diga otra cosa, dice current server, dice, no me mostró el error. Se ha conectado con la base de datos, no debió haberme dicho esto, porque aquí realmente debió haber existido un error, y es que la base de datos no existe como tal. Un momento, refresquemos. Sí, no existe la base de datos. No sé por qué no está capturando la excepción. El error, si el error es nulo, conéctese. Ay, me faltó algo muy importante, cerrar la base de datos. Y acá cómo la cierran. Ah, este cliente. Un momento, clientes de pero nunca se usado. Un segundo, miro algo. Un segundo. Quiero ver qué retorna esto. Método cliente string callback Mongo. ¿Y esta función qué es? El cliente de Mongo, sí es acá. ¿Y este sí tiene el close? Sí. Un momento. Y el error, porque nunca Mongo error. Error. Vamos a imprimir el error.
y cerramos la base de datos. Entonces ahora sí, Mongo cliente es lo que recibe acá y comentemos la línea. Momento. No me está imprimiendo ese error. Siempre resuelve porque el error está haciendo es nulo. Qué raro. No debería dejar. Vamos a usar el ejemplo acá más bien. Voy a usar el ejemplo completo porque no sé por qué no. Entonces, si todo está bien, si hay un error, hace un error, pero necesito la librería de hacer. No quería instalar esto. Si hay un error, ya. No, ignoren esto. Claro, es que aquí lo único que estoy garantizando es que me pude conectar a la base, al motor. No me he conectado todavía a la base de datos. Si yo quiero conectarme a la base de datos, él viene aquí en el cliente. Entonces aquí realmente es este primer paso que estoy haciendo acá, que es conectarme. Sí se puede hacer. ¿Cómo podríamos realmente ver si sucedió un error? Aquí tendría que hacer es bajar el servidor. Entonces va a hacer un momento bajo el servidor, view services, stop, MongoDB community. Y si ahora sí hacemos la conexión, él nos debería sacar el error de que no se pudo realmente conectar con el motor de base de datos. Entonces, si le hacemos esto, ahora sí, el error es literalmente que no existe esa conexión ahí. Entonces, él debería devolver ese error. ¿Listos? Entonces, esto lo único que está haciendo en este momento es conectarse a la URL que yo necesito, ¿vale? Okay. Entonces, ese es el primer paso. Yo ya estoy conectado, pero pues necesitaría tener datos, o sea, conectarme a una base de datos como tal, que yo pueda decir, listo, me conecto a esta base de datos y adicionalmente voy digámoslo así, a interactuar con esa base de datos. ¿Listos? Entonces, para hacer eso, vengo por acá, entonces voy a cambiar el nombre a la base de datos. No, mentiras, dejémoslo así. Va a seguir con esa base de datos. ¿Listos? Entonces, aquí vas a dejar solo la conexión. Yo en el cliente estoy recibiendo, siempre estoy recibiendo quién fue la conexión como tal que se dio. Si ustedes vienen por acá, tengo que hacerlo un poco raro porque no tengo el cliente que me confirma que es esto. Si ustedes miran las propiedades de cliente, se van a dar cuenta que hay una propiedad muy importante que se llama DB. ¿Qué es este DB? Es conéctese a una base de datos. Entonces, cuando yo le doy conectarme a una base de datos, perdón un segundo. Si yo le doy conectarme a una base de datos, ¿a cuál base de datos me va a conectar? A esta base de datos. Entonces, en este momento, sí me puedo conectar a esa base de datos. Entonces, en este momento, esto sí es mi database. Entonces, puedo definirlo como una variable. ¿Listos? Si yo en este momento quisiera hacer algo con esa base de datos, ahí sí tendría que hacer la operación completa. De hecho, esto no es nada todavía. O sea, esto es apenas me pude conectar. O sea, me pude conectar bien. Si funciona, no hay ningún error, puedo seguir. Voy a levantar otra vez el servidor para que podamos ir viendo. Ah, stop no es start. ¿Listos? Entonces me conecto a la base de datos. Esta es la base de datos que estoy intentando acceder a ella. Y lo que voy a hacer a continuación es, a partir de esa base de datos, voy a intentar, por ejemplo, insertar contenido. ¿Listos? Voy a hacer el primer paso, que es crearme una colección.
¿Qué es una colección? ¿Recuerdan esa clase que vimos sobre bases de datos? ¿Qué es una colección? Es un conjunto de datos o de objetos que se están agregando pues, a la base de datos. Sería un punto JSON en ese sentido. Un poquito más específico, ¿qué sería una colección? Objetos que se han agregado. No, o sea, por ejemplo, si... Datos que se están agregando a la base de datos. ¿Cómo? Datos y atributos, serían como datos y sus atributos de... No, eso es un documento. ¿Qué es una colección? Una colección, como su nombre lo dice, es una colección de documentos. O sea, es una agrupación que tiene sentido que estén agrupados de esa forma dentro de mi base de datos. ¿Qué sería, por ejemplo, una posible conexión? Una posible colección. Usuarios. Puede que no todos los usuarios tengan los mismos tipos de datos, pero sí se entiende que hacen parte de un mismo conjunto de datos. Esos conjuntos de datos es lo que llamamos una colección. Es lo que nosotros llamaríamos en nuestro modelo de datos relacional una tabla. Entonces, el nombre que debería llevar esto, ¿cuál sería? Lo que yo acabo de hacer acá, recibo la tabla. Aquí estoy haciendo una cosa diferente a traer datos porque necesito primero crearlos, pero pues voy a ir haciendo el ejercicio y luego lo vamos construyendo. ¿Listos? Entonces el create collection lo que hace es que recibe un nombre de una colección y una función callback. Entonces aquí creamos una función callback. Y en esta función callback, collection, entonces recibe el any. Un segundo, que recibe esto, Mongo callback collection. Entonces recibe un error y un resultado. Entonces él recibe un error y un resultado. ¿Listos? Entonces, si existe un error, podríamos llamarlo error collection. Si error collection imprima el error y reject. Y no, ¿qué podemos hacer? Entonces, podríamos simplemente decir console.log y este result, ¿qué será? Este decía que era un T. ¿Qué es esto? Punto toString. No tiene un toString. No, dejémoslo así. Se ha creado la colección. ¿Listos? ¿Y qué hacemos luego? Resolvemos acá. Se ha creado la colección. Y por aquí, por acá, por acá, cerramos la base de datos. Entonces, si todo salió bien, listos. Entonces miremos cómo está esto construido. Ya por acá tenemos que, ya está otra vez corriendo. Vamos a ver qué hace esto. Esto en teoría, lo que debió hacer es crearme una colección llamada, pues en este caso sería, ¿cómo es que se llama? Clases, porque está dentro de clases. Entonces, si nosotros en este momento le damos refrescar, ahora tenemos una base de datos llamada myProject. Ah, no, sí me la creo en users. Bueno, me creó una tabla llamada users, porque lo llamé fue desde user. Sí, lo llamé fue desde user. Entonces me creó una tabla llamada user, llamémosla así, tabla llamada user. Dentro de mi base de datos llamada myProject. ¿Por qué se llama myProject? Porque este fue el nombre que le di. ¿Listos? Entonces, voy a hacer otro pequeño ejemplo, que es el que está acá, que es insertar datos. Debe haber un insert. Aquí está el insert. ¿Cómo puedo insertar
información dentro de esta colección. Entonces, básicamente, yo lo que debo hacer es insert documents, y ¿dónde están los documentos? No inserto nada. Insert many, entonces puede insertar varios. Entonces, lo que voy a hacer yo, ya que tengo esta colección, o sea, todo esto que está acá, un segundo, indento un poco el código. Entonces, todo esto que está aquí, que es cuando pues uso esta colección, voy a comentar esto un momento. Esto era para crearme una colección. Ahora lo que voy a hacer es let y voy a definir mi colección. De hecho, aquí lo llaman es constant. Entonces, yo digo, mi colección que va a utilizar como tal es la colección con nombre table. Entonces, siempre va a usar esa colección. Y si quiere insertar datos, entonces se va al collection. Les comentemos esto para ver qué métodos tiene. Se va al collection y le doy insert. No me saca nada. Insert no me muestra. Ah, esto no se llama DB, sino database. Con razón no me cogía. Y aquí me muestra insert. Me permite insertar uno. Por ejemplo, vamos a solamente insertar uno, porque no veo que necesitemos insertar más de un elemento. Entonces vamos a insertar un solo registro. ¿Listos? Entonces, cuando le demos insert one, vamos a insertar un valor. ¿Qué valor vamos a insertar? En este momento simplemente podemos poner como ejemplo, name, Juanito, y la fecha, new date. ¿Listos? Entonces siempre vamos a insertar eso. ¿Listos? Entonces vamos a revisar, lanzamos este servicio y cada vez que yo le dé este de aquí, ay, me faltó algo muy importante. El resolve, nunca estoy resolviendo nada. Bueno, no importa, ya lo llamé, ya se debió detener, sí. Y entonces lo que vamos a hacer es revisar esto. Vamos a actualizar por aquí nuestra base de datos y ahora tenemos nuestro Juanito y nuestro date, que es la fecha actual. Obviamente esto está en UTC, entonces no son las 9 de la noche, sino las 4 de la tarde. ¿Listos? Bueno, tenemos ya valores. Por aquí, este era el que queríamos hacer. Todo esto fue para hacer esto porque primero necesitábamos empezar a hacer datos, pero básicamente ahora queremos buscar valores. Ya que tenemos valores, de hecho vamos a insertar un dato más para que tengamos valores de prueba y ahorita hacemos todos los demás. Vamos a insertar otro valor de prueba. Al menos con esto ya tenemos otro valor de prueba. Aquí refrescamos. Tenemos al menos dos valores de prueba. Se insertaron uno a las 9:28 y otro a las 9:30. ¿Listos? Estamos segurísimos que tenemos datos actualizados. Entonces vamos a hacer ahora sí el get. Vamos a hacer nuestro get. Entonces, el get, ¿cómo se hace? El get all. Y es encontrar todos los documentos. Realmente es relativamente sencillo. Y lo único que tenemos que hacer es que existe una cosa llamada, vamos por aquí, llamada, en vez de este collection insert, le decimos collection punto, y acá tenemos un find. De hecho tenemos varios, hay un find, find one, find all, find, find solo es el find one es buscar por ID. Si ustedes usan este es buscar por ID.
Si usan find solamente, es buscar todos los que existen. Este de acá, si ustedes se dan cuenta, tiene un query. Un query es un query filter, o sea, ¿por qué va a filtrar? Y también opcionalmente devuelve un cursor. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente nosotros? Vamos a llamar un query que no tenga absolutamente nada. Con esto le estoy diciendo, oiga, usted no tiene absolutamente nada, no va a filtrar en este momento por nada. O sea, ¿qué significa eso? Tráigame todos los que existan de esa colección. Y acá hacían un toArray. Entonces existe un método que es un toArray. Y esto lo que hace, literalmente, este sí es, ¿qué hace esto? Tiene una promesa. Entonces, listo. Entonces retorna de una vez una promesa. Entonces, este de acá, un momento, retorna una promesa o una función callback. Hagámoslo mejor con una función callback para que no se nos demore más. Entonces, esto puede retornar una función callback donde recibe un Mongo callback que es el error y el resultado. Entonces, el error, este deberíamos llamarlo error get all, por ejemplo. Llamémoslo así mejor, get all. Y el otro es el resultado. Esta es nuestra función callback. Y acá, ¿qué vamos a hacer? El resultado como tal ya es un array que tiene toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Resolver esto. Y cerramos la base de datos. ¿Listos? Entonces, probemos esto un momento. Y ahora sí, revisemos qué nos trae esto. Entonces, aquí ya nos está trayendo lo que está en esta base de datos. ¿Listos? Entonces, en este momento tenemos esta base de datos. Y si nosotros decimos, oiga, y lo que habíamos hecho antes, queremos volver a nuestro motor de base de datos anterior, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar MongoDB por SQLite. Esperamos un momento y me va a traer eso que viniera de SQLite. ¿Listos? Entonces ahora con una sola variable puedo yo cambiar de un motor a otro. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? Pues, profe, pues pienso que repitiendo el video uno ya puede cogerle la práctica. En parte va a ser así. Vamos a intentar hacer uno más, paramos, y ustedes que lo intentan hacer y mañana seguimos. ¿Listos? Entonces ya tenemos este método aquí. Todo esto que hicimos acá no lo borren, por favor, que nos va a servir para lo que vamos a hacer mañana. Ok. ¿Listos? ¿Bien ahí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a... Esto, de hecho, ya lo podemos comentar todo. Lo copiamos, lo comentamos todo. Get all. Voy a comentarlo todo porque nos va a servir para lo que vamos a hacer. Control A. ¿Por qué no me coge los comentarios? Ya sé por qué esto tenía un montón de cosas más. Y voy a dejarlo ahora sí limpio como debería ser. Esto no va. Esto tampoco va. Esto tampoco va. Y esto tampoco va. ¿Listo? Entonces he comentado todo y lo he dejado limpio
y este sería nuestro código para traer todos los usuarios que se encuentren en una base de datos. ¿Listos? Esto comentémoslo y reemplacémoslo por este aquí, que es el que recibimos, para que solo usemos una instancia. ¿Listos? Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer ahora es copiarnos este cliente de aquí y nos lo vamos a pegar por acá en el de abajo que teníamos, que era getById. Entonces, borramos este solve y vamos a reemplazarlo por esto. ¿Listos? ¿Bien acá? Sí, señor. Listos. Entonces vamos a hacer lo siguiente y es buscar un documento por un query. ¿Qué significa eso? Resulta y pasa que cuando yo empiezo a trabajar con llamémoslo así, con Mongo, con bases de datos no relacionales, yo debo empezar a buscar por algo en particular. Es lo que se conoce un poco como la proyección de la búsqueda. Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en este caso, es buscar por algo en particular. ¿Qué sería ese algo en particular? Entonces, aquí por ejemplo, dicen que pero nosotros no tenemos una, vamos a hacer el ejemplo primero con nombre. Y en este find, lo que nosotros vamos a decir es, vamos a encontrar todos los documentos que cumplan eso. No, este no es el que quiero. Un momento, find one. No está aquí el ejemplo. Miremos un momento la documentación completa. Documentation. ¿Y dónde está la documentación? Queries, ¿dónde es que está reference? Find by, espera. Lo que es más fácil acá, find by ID MongoDB Node.js. Porque no me sale la documentación acá. Queries, esto era lo que estaba buscando. Los tipos de queries. Entonces, find one. Voy a usar es find one. ¿Por qué voy a usar find one? Porque yo voy a buscar un documento en especial. Entonces, lo que voy a hacer yo por aquí es voy a traerme uno por ID específico. Entonces, lo que yo hago en este caso, ¿dónde está el código? Perdón, aquí. Entonces, es el getById no es find, sino find one. Pero esto de acá que tenemos por aquí es lo que se conoce como la proyección. ¿Qué es eso? Es por qué lo voy a filtrar yo. Entonces, en este caso yo digo, va a ser el primer ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, oiga, fíltreme por lo que pintan aquí en este momento es, ¿dónde está? Es por ID, pero en este caso no sería por ID, sino que lo voy a intentar por name. Entonces, voy a filtrarlo por name. Entonces, lo que hago es que pongo aquí name y 2 puntos que el ID que yo estoy pasando. Yo sé que no es el ID, pero bueno, voy a hacerlo con en este caso. Entonces, ¿cómo funcionaría el buscar, el traer por ID? En este caso no sería por ID, sino que sería por el nombre. Entonces voy a buscar los que sean. ¿Dónde está Mongo? Acá. Necesito mover esto más bien a una tercera pantalla. Entonces yo digo, quiero traerme a todos los Juanitos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llamar a Juanito. Si hago esto y reviso que esté en modo MongoDB, lo que va a pasar es que él me va a traer a Juanito.
y esto se reventó. Ah, ya. Qué pena, me faltó borrar algo muy importante, y es que esto no es un array como tal. Si ustedes se fijan por acá, esto de una vez es el documento. O sea, yo en mi función callback no recibo esto, sino que él de una vez pasa como parámetro esta función callback y este es el resultado. Si se fijan acá, él me dice, yo envío el ID, la función callback. ¿Listos? Entonces ahora sí, volvemos a lanzar y Juanito, llegó Juanito. ¿Listos? Si ahora yo lo quiero hacer por ID, pues por ID, ¿qué es? Realmente es guión al piso, ID. Entonces ahora él me va a filtrar siempre por ID. Entonces si yo quiero traer por ese usuario, voy a poner el ID de acá. ¿Listos? ¿Y por qué no me lo trajo? ¿Será que no hizo el cambio? ¿Me ha guardado? Un segundo. Qué raro, no me toma el ID. El ID. Un momento, por favor, el ID está acá. Qué raro. Y filtremos por otro campo. Por ejemplo, el date. Y cojamos uno de estos. Y filtremos por eso. No, tampoco me está creyendo. Qué raro. Realmente me está filtrando por nombre. Juanito, me filtra Juanito. Y, ¿cómo se llama el otro? Los dos se llaman Juanitos. Claro, solamente me va a traer el primero. Ya, cambiemos esta Marta. Y update. Es Juanito y va a traer a Marta. Llega Marta y llega Juanito. Pareciera que tuvieran el mismo ID, me pareció. No, es diferente. Entonces, voy a revisar el por qué no está funcionando el ID, pero ¿qué es lo que quiero que tengan en este momento presente? Yo sé que esta es un poco más rara, ese cambio brutal a hacer esto. Les voy a pedir que por favor intenten hacer lo que tenemos acá y les funcione. O sea, garanticen que todos los métodos que estuvieran haciendo ustedes en su aplicación al menos les pueda funcionar lo que llevamos acá, que es el get all y el get by ID, aunque no sea ID sino otro campo, y ya reviso por qué no funciona esto. ¿Listos? Hoy no voy a intentar avanzar tanto porque entiendo que puede ser un poco más confuso sobre toda esta parte y este cambio que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, trabajemos en la aplicación, revisemos la aplicación y les ayuda a resolver cualquier duda que tengan. ¿Listos? Sí, señor.